el fin de la enfermedad COVID-19. En este video vamos a entender cómo nosotros podemos calcular hasta cuándo aproximadamente vamos a tener la enfermedad COVID-19 y qué medidas debemos tomar en cuenta para que nosotros podamos controlar la misma. Acompáñenme. Hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Le doy la bienvenida a un nuevo video en donde nosotros venimos compartiendo información con respecto a la salud para que usted pueda entender la misma de manera sencilla. A las personas que ya nos conocen, bienvenidos nuevamente. A las personas que recién ven uno de estos videos, bueno, sean bienvenidos. Estamos publicando videos de manera continua, tanto de manera simultánea en Facebook como en YouTube. Estamos en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo y acá en YouTube en el canal Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un tema bastante importante. Vamos a aprender a calcular cuándo aparentemente termina la enfermedad COVID-19. Vamos a aprender a calcular el término de la enfermedad COVID-19. Para entender esto hay que entender primero, y es muy importante, la historia natural de la enfermedad. En promedio, la enfermedad COVID-19 dura un mes, dura 30 días. Entonces, si nosotros sabemos que la enfermedad dura 30 días, lo que tenemos que aprender a identificar es cuándo inicia. Porque si sabemos cuándo inicia, nosotros vamos a saber cuándo aparentemente va a terminar. Y para nosotros identificar cuándo es el día del inicio de la enfermedad, que es el día en donde nosotros nos infectamos, hay que entender que ese día probablemente no sea identificado en el mismo día o sea identificado de manera progresiva. Ese día se va a identificar de manera retrospectiva, evaluando y analizando las fechas. Es por eso muy importante en la enfermedad COVID-19, en donde nosotros a los pacientes siempre recomendamos definan fechas. Si ustedes nos dicen fechas, vamos a poder calcular cuándo se puede complicar, vamos a calcular cuándo se infectó y sobre todo vamos a calcular cuándo va a terminar la enfermedad. Entonces es muy importante identificar las fechas en la enfermedad COVID-19. Para ello vamos a ver cómo nosotros podemos calcular cuándo fue el inicio de la enfermedad, cuándo nosotros nos infectamos. En primer lugar, hay que entender y definir conceptos. La enfermedad COVID-19 tiene unos días muy importantes para identificar. Podemos identificar el día del inicio de la enfermedad en base a, por ejemplo, una prueba rápida. Usted es una persona trabajadora, por protocolo de trabajo le hicieron una prueba y le dijo el laboratorio que usted tiene IgM positivo, IgG positivo. Entonces acá, esto es una manera en donde nosotros podemos identificar. Para entender ello, ¿qué vamos a hacer? Hay que entender primero la historia natural de la enfermedad, el día de la infección. Normalmente cuando uno se infecta, nuestro cuerpo reacciona y produce la inmunoglobulina M a los 12 días de la infección, la inmunoglobulina G a los 14 días de la infección. La inmunoglobulina M tiene un tiempo de vida aproximadamente de 2 a 4 semanas, puede vivir mucho más tiempo, y los invito a ver el video IgM persistente, y la inmunoglobulina G puede tener un tiempo de vida hasta 6 meses o 12 meses. Entonces acá ya viene un punto muy fácil para poder identificar cuándo nos infectamos, calculando los días en que se producen las inmunoglobulinas. Por ejemplo, si el 10 de agosto, usted, por el trabajo, le hacen una prueba rápida, sale IgM positivo, IgG negativo, entonces ¿usted qué hace? Usted, en lo que es la parte de la historia natural de la enfermedad, va a poner día 10 en este cuadro y va a restarle 12 días para calcular cuándo se infectó. Si nosotros sabemos que la IgM se produce en el día 12 y puede vivir de 2 a 4 semanas, y sabemos que la IgG se produce en el día 14 y ya salió negativa, entonces hacemos un cálculo para calcular aproximadamente cuándo fue la fecha de la infección. Si a ese día 10 de agosto nosotros le restamos 12 días,
vamos a entender, 10 a 10 va a caer 31 de julio. Más 2 días, probablemente usted se infectó el 29 de julio. Entonces, esa es la manera en donde nosotros, con la fecha de la prueba rápida, vamos a calcular cuándo nos infectamos. Entonces, 10 de agosto, 29 de julio. Usted se infectó aproximadamente el 29 de julio. ¿Qué significa eso? La enfermedad va a durar un mes. 29 de julio, 29 de agosto. Entonces, hasta el 29 de agosto, usted debe permanecer en aislamiento. Porque recordemos que el tiempo de vida del COVID-19, de lo que es la enfermedad COVID-19, del virus SARS-CoV-2, es de 30 días. Entonces, 29 de julio, 29 de agosto. Esto cuando nosotros tenemos una prueba rápida que sale IgM positivo. Pensemos que el resultado sale IgM positivo, IgG positivo. Entonces, si nosotros analizamos nuestra curva, sabemos que la IgM se produce a los 12 días de la infección, la IgG a los 14 días. La intersección de ambas puede ocurrir desde el día 14, recordemos que la enfermedad dura en promedio 30 días, desde el día 14 hasta probablemente unos días posteriores. Entonces nosotros tenemos como límite mínimo 14 días. Entonces si nosotros tenemos una fecha, por ejemplo, 18 de agosto se hizo la prueba, correcto. 18 menos 14, la fecha, digamos, límite inferior podría ser 4. Es decir, usted se infectó el 4 de agosto. Si se infectó el 4 de agosto, la enfermedad va a durar mínimo hasta el 4 de septiembre. Ahora, recordemos que la intersección de la IgM con la IgG podría ser en el día 15, en el día 16, en el día 17, en el día 18. Entonces, si nosotros hacemos una resta de ese día, 18 de agosto, y le quitamos 18, prácticamente también se pudo usted infectar el 31 de julio. Entonces tenemos límites, 31 de julio, 4 de agosto. Entonces su enfermedad puede durar hasta el 30 de agosto, 31 de agosto, o puede durar hasta lo que es la parte del 4 de septiembre. Entonces es muy importante tomar en cuenta el límite más amplio para poder garantizar de que no infectemos. Entonces la indicación en este caso es probablemente que usted se infectó el 4 de agosto y va a tener que mantener el aislamiento o la cuarentena hasta el 4 de septiembre. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos identificar cuánto dura la enfermedad con respecto a las pruebas rápidas. ¿Qué pasa con los pacientes que hacen síntomas? ¿Cómo calculamos la enfermedad, el tiempo de enfermedad, el término de enfermedad en base a los síntomas? Primero hay que identificar el día 1. Hay que identificar cuándo el paciente hizo fiebre, cuándo el paciente tuvo pérdida del olfato, cuándo el paciente tuvo diarrea. Ese es el día 1. Identificado el día 1, tenemos que nosotros restarle 7 días en promedio, que es el periodo de incubación. Por ejemplo, el 12 de agosto perdí el olfato. Sabemos que el 70% de los pacientes con COVID-19 pierden el olfato. También conocemos nosotros que en tiempos de pandemia, la anosmia, que es la pérdida del olfato, es pensar en COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si esa fecha nosotros hemos perdido el olfato, lo que tenemos que hacer es restar 7 días y calcular de esa manera el inicio de la enfermedad y de ahí 30 días, que va a significar el término de la misma. Así que entonces que es muy importante identificar cuándo es el día 1, restarle 7 días y de esa manera calcular el tiempo de lo que va a significar la parte del fin de la enfermedad. Entonces nosotros podemos identificar el inicio de la enfermedad tomando en cuenta si usted cuenta con una prueba rápida, sabiendo cuál es el día que se tomó esa prueba rápida o identificando el día del cuadro clínico. Y de esta manera nosotros vamos a calcular cuándo iniciamos la enfermedad y lo más importante, cuándo va a terminar la misma. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar el cuadro de neumonía o el día, digamos, de la complicación que sucede en COVID-19 no significa que usted no siga contagiando. Es muy importante entender que la historia natural de la enfermedad COVID-19 y el tiempo de vida promedio del virus SARS-CoV-2 es de 30 días en nuestro organismo. Así que usted debe aprender a calcular cuándo inició la infección para que pueda calcular cuándo va a terminar la misma y sobre todo proteger a la familia para evitar la infección. ¿Por qué? Porque usted todavía tiene el virus y si no sabe calcular
en promedio cuánto dura la infección, usted va a contagiar a la familia. Entonces es muy importante entender ello. Y los invito para esto también a entender lo que es la parte de los videos como paciente con COVID, familia con COVID, que es muy importante entender, o el video en donde nosotros explicamos es necesario hacer una prueba para determinar el fin de la enfermedad COVID-19. Así que estos dos videos van a ayudar un poco a ampliar esta información y de esta manera nosotros conocer más sobre la misma. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hemos tratado de hacer entender cómo calcular el fin de la enfermedad COVID-19. El objetivo de este video es poder ayudar a que las personas no estén saliendo de su cuarentena o de su aislamiento de manera precoz. Porque si bien es cierto, estas personas ya pasaron el peligro, estas personas pueden infectar a la familia y lamentablemente esta infección podría ser vulnerable a una persona y esta persona podría complicarse y hasta fallecer. Así que es muy importante identificar el término de la enfermedad COVID-19 con respecto al tiempo de vida o sobrevida del virus SARS-CoV-2. Así que es muy importante identificar ello. De esta manera nosotros vamos a poder tomar las previsiones y las medidas a tiempo. Bueno, los invito a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Sean parte de la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, que estamos en Facebook. Estamos nosotros en esta página compartiendo información que va a ser de mucha utilidad. A las personas que están en YouTube los invito a que se suscriban al canal. En la parte inferior del video usted va a encontrar un botón de suscripción. Puede suscribirse y al lado va a encontrar la campanita de notificaciones que va a ayudar a que nosotros vayamos dando las notificaciones de los diferentes estrenos, transmisiones en vivo, de lo que es la parte de los comentarios que vamos a ir publicando. Así que los invito a que sean parte del canal en YouTube. A las personas que están en Instagram y que están en Twitter, los invito a que también sean parte de estas comunidades. Estamos con la cuenta @dr_Luis Pacora. Usted puede ser parte de esas comunidades para poder interactuar y estar compartiendo información, lo que es la parte de algunas recomendaciones que vamos a estar dando a través de las redes sociales. Si usted requiere una evaluación, requiere una consulta, requiere que conozcamos su caso, requiere que usted sea evaluado, estamos nosotros implementando las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número +51 996 831 867. Es un número que usted puede solicitar la información para agendar una videoconsulta. Las mismas tienen una duración de 20 minutos y a través de ello nosotros estamos hablando su caso para poder ayudar a identificar cuál es su problema en salud y poder dar las recomendaciones que se necesiten. Tenemos la oportunidad de ver ya casi 1.200 pacientes con respecto a la enfermedad COVID-19 y el objetivo ha sido ayudar a identificar a tiempo la enfermedad, dar el tratamiento oportuno y evitar las complicaciones que puede conllevar esta enfermedad. Bueno, estaremos pronto en un nuevo video. A las personas que quieran tener más información con respecto a medicina, los invito a que puedan adquirir el libro Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro que publicamos hace un par de años, está disponible en Amazon, así que en este libro usted entenderá de manera sencilla qué términos hay que tomar en cuenta con respecto a la salud, cómo usar el término de medicina preventiva y lo más importante, cómo aplicar estos conceptos a cualquier tema de salud para que usted evite tener las complicaciones de las enfermedades. Estaremos pronto en un nuevo video. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Gracias por estar acompañándonos día a día en los diferentes videos que publicamos. Comparta la información. Comparta la información. Estos videos están ayudando a miles de personas y el objetivo que estamos nosotros haciendo con estos videos es que usted esté informada. ¿Para qué? Para que de esta manera evitemos nosotros las complicaciones que puedan suceder en las distintas enfermedades. Bueno, un saludo con todos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Cuídense con todos.